Desde tiempos antiguos, la Biblia ha sido el libro que guía a millones de creyentes. Sus palabras contienen sabiduría, dirección y advertencias claras para todos, incluyendo aquellos que dedican su vida a predicar el Evangelio. Pero hay un versículo en particular que causa temor entre los predicadores, uno que resuena con una advertencia poderosa, capaz de estremecer incluso al más experimentado. No se trata de un mensaje común ni de una simple corrección, sino de una declaración impactante que pone en jaque la responsabilidad de aquellos que llevan la palabra de Dios a las multitudes. Muchos predicadores enseñan con autoridad, comparten testimonios y exhortan a la congregación a vivir en santidad. Pero, ¿qué sucede cuando un versículo expone algo que podría cambiar completamente la perspectiva de su ministerio? ¿Qué pasaría si la Biblia revelara una advertencia directa para quienes anuncian el mensaje divino? Este versículo no solo desafía a los predicadores, sino que también pone en evidencia una verdad que puede ser incómoda para muchos. El temor no proviene de una amenaza sin fundamento, sino de la realidad de lo que significa predicar sin la aprobación de Dios. En la Escritura encontramos casos de hombres que proclamaban el mensaje, pero cuyas acciones no estaban alineadas con la voluntad divina. Jesús mismo, en sus enseñanzas, dejó claro que no todos los que dicen Señor, Señor, serán reconocidos en el reino de los cielos. Estas palabras resuenan con un peso indescriptible, recordándonos que no basta con hablar de Dios, sino que es imprescindible vivir en obediencia a Él. ¿Será posible que un predicador esté convencido de estar haciendo lo correcto y, sin embargo, esté en peligro de ser rechazado? ¿Podría la misma Biblia advertir sobre aquellos que a pesar de su ministerio no son aprobados por Dios? Esta verdad es dura, pero necesaria de entender. Lo que viene a continuación no solo desafiará a los pastores y evangelistas, sino también a cada creyente que busca conocer la voluntad de Dios. En Mateo 7:22, Jesús pronuncia palabras que han causado inquietud en muchos predicadores a lo largo de la historia. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Esta declaración es impactante porque habla de personas que hicieron grandes obras en el nombre de Jesús, pero que, a pesar de eso, recibirán una respuesta que los dejará en shock. No se trata de incrédulos ni de opositores al Evangelio, sino de aquellos que predicaban con fervor, que realizaban señales y que aparentemente estaban en el camino correcto. Sin embargo, en el siguiente versículo, Jesús dice algo que corta como una espada. Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Aquí es donde el miedo entra en el corazón de muchos predicadores. ¿Cómo es posible que alguien que dedicó su vida a predicar pueda recibir tal sentencia? La clave está en lo que Jesús enfatiza. Nunca os conocí. Esto nos muestra que no es suficiente con realizar obras impactantes en el nombre de Cristo si no hay una relación genuina con Él. No se trata de la cantidad de sermones predicados, del número de personas que llenan los auditorios, ni de cuántos milagros se han presenciado en un ministerio. Lo que realmente importa es si la persona es conocida por Dios. Este versículo nos lleva a cuestionar cuántos líderes religiosos están predicando bajo su propia autoridad, sin una verdadera conexión con Dios. En toda la Biblia encontramos advertencias sobre aquellos que usan el nombre del Señor, pero cuyo corazón está lejos de Él. En Jeremías 23:21, Dios dice, «No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban». Esto demuestra que no todos los que predican son llamados por Dios. Algunos lo hacen por reconocimiento, otros por poder y algunos incluso por intereses económicos.
El ministerio nunca debe ser tratado como una profesión más, sino como un llamado santo que demanda integridad y obediencia. Jesús enfatizó que el verdadero fruto de un predicador no son sus palabras ni sus milagros, sino su obediencia. Lucas 6:46 pregunta: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Esto revela un problema común. Muchos pronuncian el nombre de Jesús con autoridad, pero no viven según sus mandamientos. La apariencia de espiritualidad no garantiza aprobación divina. Incluso en tiempos de Moisés, Dios dejó claro que si un profeta hablaba palabras correctas, pero llevaba a la gente lejos de la verdad, debía ser rechazado. En Deuteronomio 13:1 se menciona que si un profeta anunciaba señales y prodigios, pero desviaba a las personas de Dios, no debía ser escuchado. El mayor peligro para un predicador no es la oposición externa, sino la autoengaño. Es posible que alguien pase toda su vida creyendo que está sirviendo a Dios, solo para darse cuenta demasiado tarde de que nunca fue aprobado por Él. Por eso, Pablo advierte en 2 Corintios 13:5, «Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos». No basta con predicar, hay que asegurarse de que uno mismo está en la fe, viviendo en comunión con Dios y no en una ilusión de servicio que, al final, será rechazada. En la actualidad, muchos ministerios crecen en influencia, pero ¿cuántos de esos ministerios están realmente fundamentados en la voluntad de Dios? La Biblia advierte sobre falsos maestros que tendrán grandes seguidores y que incluso harán señales asombrosas, pero que en realidad no serán guiados por el Espíritu Santo. En 2 Pedro 2:1 se nos dice que habrá falsos profetas que introducirán herejías destructivas y que muchos los seguirán, pero su condenación no tardará. Esto confirma que la cantidad de personas que siguen a un predicador no es prueba de su autenticidad. Uno de los mayores engaños es creer que el éxito terrenal equivale a aprobación divina. Muchas veces, lo que el mundo considera grande, Dios lo rechaza. En Lucas 16:15, Jesús dice: «Lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación». Esto significa que no importa cuán famoso, poderoso o influyente sea un predicador, si su vida no está alineada con la verdad de Dios. En el día final, no se juzgará por la cantidad de mensajes predicados ni por el tamaño del ministerio, sino por la fidelidad a Cristo. Por eso, Mateo 7:22 es un versículo que asusta a muchos predicadores, no por lo que dice en sí, sino por lo que revela sobre la condición de aquellos que confían en sus obras más que en su relación con Dios. La advertencia está clara. No todos los que proclaman el nombre de Cristo serán reconocidos por Él. No todos los que hacen milagros están verdaderamente con Dios. Lo que define a un verdadero siervo del Señor no es su capacidad de predicar o hacer prodigios, sino su vida de obediencia y comunión genuina con Dios. El peso de Mateo 7:22 no solo recae en los predicadores, sino en todo aquel que cree que su servicio a Dios garantiza automáticamente su salvación. La gran lección de este versículo es que el poder, los milagros y la influencia no son señales definitivas de aprobación divina. Es posible que una persona esté haciendo grandes cosas en el nombre de Jesús y, aún así, no ser reconocida por Él. Esto nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Qué es lo que realmente importa a los ojos de Dios? Jesús explicó en Mateo 7:21 que no todo el que le dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo aquel que hace la voluntad del Padre. Aquí está la clave. No se trata de lo que hacemos externamente, sino de nuestra obediencia genuina a Dios. Muchas veces, los predicadores pueden enfocarse en el crecimiento de sus ministerios, en la cantidad de personas que los siguen, en la autoridad con la que predican, pero olvidan que la prioridad es la voluntad del Padre.
No es el reconocimiento humano lo que importa, sino la aprobación celestial. A lo largo de la historia bíblica, encontramos casos de personas que parecían estar sirviendo a Dios, pero en realidad estaban lejos de Él. Un claro ejemplo es el de Saúl. En 1 Samuel 15:22, Dios le dice a través del profeta Samuel que la obediencia es mejor que el sacrificio. Saúl pensó que estaba haciendo lo correcto al ofrecer sacrificios, pero desobedeció el mandato de Dios. Su error no fue la falta de actividades religiosas, sino la falta de obediencia genuina. Lo mismo sucede hoy. Muchos predicadores pueden estar ocupados en la obra de Dios, pero si no obedecen su voluntad, todo su esfuerzo es en vano. Jesús también nos advirtió sobre los falsos profetas en Mateo 7:15, diciendo que vendrían vestidos como ovejas, pero por dentro serían lobos rapaces. Estos no solo son personas que enseñan doctrinas erróneas, sino también aquellos que predican con motivaciones equivocadas. Algunos buscan fama, otros buscan enriquecerse, y otros simplemente quieren el reconocimiento de las multitudes. Pero Dios no se deja engañar. En 1 Corintios 4:5, Pablo dice que Dios traerá a la luz lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones del corazón. Esto significa que, aunque una persona pueda impresionar a muchos, lo que realmente cuenta es lo que hay en su interior. Un ejemplo impactante lo encontramos en los hijos de Elí. En 1 Samuel 2:12 se dice que eran hombres impíos, aunque servían en el templo. Ellos realizaban los rituales sagrados, estaban en el lugar donde se adoraba a Dios, pero su corazón estaba lejos de Él. Esto es exactamente lo que Jesús advirtió en Mateo 7:22. No es suficiente estar en el ministerio o hacer obras en el nombre de Dios. Es necesario tener una vida de santidad y comunión con Él. Los hijos de Elí terminaron en ruina porque su servicio era vacío. Es necesario reflexionar sobre la diferencia entre un verdadero siervo de Dios y alguien que solo aparenta serlo. En Juan 10:27, Jesús dice: «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen». Aquí hay dos aspectos fundamentales. Jesús conoce a sus ovejas, y ellas le siguen. No basta con proclamar el nombre de Cristo, es necesario ser conocido por Él. No basta con realizar obras, es necesario seguirlo en obediencia. Pero hay algo aún más alarmante en Mateo 7:23. La respuesta final de Jesús a esos predicadores es: «Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad». La palabra nunca indica que en ningún momento tuvieron una relación con Él. Esto significa que no se trata de personas que fueron salvas y luego se desviaron, sino de personas que jamás fueron realmente suyas, aunque pensaban que sí. Este es el mayor peligro, creer que estamos seguros cuando en realidad no lo estamos. Este versículo también nos lleva a cuestionar el verdadero propósito del ministerio. No se trata de buscar reconocimiento ni éxito terrenal, sino de ser fieles a Dios. La Biblia deja claro que habrá personas que buscarán seguidores para sí mismas en lugar de guiar a la gente hacia Cristo. En Hechos 20:30, Pablo advierte que algunos se levantarán para arrastrar a los discípulos tras ellos. Esto sigue ocurriendo hoy con predicadores que se enfocan más en su imagen personal que en el mensaje de salvación. Por eso es crucial examinar la propia vida y ministerio. En 2 Timoteo 2:15, Pablo exhorta a presentar nuestra vida aprobada ante Dios, como obreros que no tienen de qué avergonzarse. No se trata de impresionar a los demás, sino de ser hallados fieles delante de Dios. Al final, lo que determinará nuestra eternidad no será cuánto hicimos en el nombre de Jesús, sino si realmente éramos suyos. Mateo 7:22 es un llamado de alerta no solo para los predicadores, sino para todo creyente. Es un recordatorio de que lo más importante no es lo que aparentamos, sino lo que realmente somos ante Dios. La gran pregunta no es cuántos sermones predicamos ni cuántos milagros vimos, sino si verdaderamente conocemos a Jesús
y Él nos conoce a nosotros. Si hay algo que este versículo nos enseña con claridad, es que Dios no se deja impresionar por las apariencias. En Mateo 7:22 vemos a personas que confiaban en lo que hacían, en los milagros que realizaban y en la autoridad que ejercían al predicar. Sin embargo, lo que pensaban que era una señal de su relación con Dios resultó ser completamente irrelevante ante los ojos de Cristo. Esto nos lleva a una pregunta clave. ¿Qué es lo que realmente aprueba Dios en un predicador o en cualquier creyente que sirve en su obra? La respuesta la encontramos en toda la Escritura. Dios busca corazones rendidos y obedientes, no simplemente personas con dones y talentos ministeriales. En 1 Samuel 16:7, Dios le dijo a Samuel que Él no mira lo que el hombre mira, sino que ve el corazón. Esto es crucial porque en el mundo cristiano muchas veces se valora más la apariencia de espiritualidad que la verdadera comunión con Dios. Se admira a quienes predican con elocuencia, a quienes llenan estadios, a quienes son reconocidos en todo el mundo. Pero Dios no busca fama, sino fidelidad. Un ejemplo que ilustra esto es el del mismo Judas Iscariote. En Lucas 9:1, Jesús dio poder y autoridad a sus discípulos para sanar enfermos y echar fuera demonios. Judas estuvo allí. Él vio milagros, fue parte de la obra, caminó con Jesús y predicó el Evangelio. Pero en Juan 17:12, Jesús lo llama hijo de perdición. A pesar de haber hecho obras poderosas en el nombre de Jesús, su corazón nunca fue transformado. Judas es la prueba de que es posible estar cerca de la verdad, ser parte de un ministerio y aún así no ser aprobado por Dios. Esto nos lleva a reflexionar sobre el peligro de la autosuficiencia espiritual. En Proverbios 30:12 se menciona que hay quienes se consideran puros, pero en realidad no han sido limpiados de su pecado. En Mateo 7:22, las personas que se presentan ante Jesús no le dicen, Señor, ten misericordia de nosotros, sino que intentan justificar su entrada en el reino por lo que hicieron. Esto demuestra que confiaban en sus propias obras y no en la gracia de Dios. Este es un error peligroso, porque la salvación nunca ha dependido de lo que hacemos, sino de lo que Cristo hizo en la cruz. Muchos predicadores hoy en día corren el riesgo de caer en esta trampa. Creen que su actividad ministerial es suficiente para demostrar que están bien con Dios. Sin embargo, en Juan 15:5, Jesús advierte, separados de mí, nada podéis hacer. No importa cuán grande sea un ministerio, si no está conectado con Cristo, es inútil. No importa cuántos milagros ocurran en una iglesia, si la presencia de Dios no está allí, todo es vacío. El verdadero problema detrás de Mateo 7:22 no es la falta de obras, sino la falta de una relación real con Dios. En Juan 10:14, Jesús dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. La clave no es cuánto sabemos de Dios, sino si Él nos conoce. En otras palabras, no se trata solo de predicar sobre Jesús, sino de vivir en comunión con Él. La historia de los fariseos es un ejemplo claro de esto. En Mateo 23:27, Jesús los llama sepulcros blanqueados, porque por fuera parecían justos, pero por dentro estaban llenos de hipocresía. Ellos eran líderes religiosos, enseñaban la ley, eran respetados por el pueblo, pero su corazón estaba lejos de Dios. Lo mismo puede suceder hoy. Es posible predicar con pasión, conocer la Escritura, realizar eventos multitudinarios y aún así estar completamente perdido. Por eso, 2 Pedro 1:10 nos exhorta a asegurarnos de nuestra vocación y elección. No basta con asumir que estamos en el camino correcto, es necesario examinarnos constantemente. En Filipenses 2:12, Pablo dice que debemos ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Esto significa que nadie puede confiar en sus propias fuerzas ni en su ministerio como garantía de su relación con Dios.
El gran engaño de Mateo 7:22 es que estas personas creían que estaban bien, cuando en realidad nunca fueron conocidas por Cristo. Esto nos lleva a una pregunta crucial. ¿Cómo podemos estar seguros de que realmente estamos en la voluntad de Dios? La respuesta está en 1 Juan 2:3. En esto sabemos que le conocemos, si guardamos sus mandamientos. No se trata solo de predicar la verdad, sino de vivirla. No basta con hacer milagros en el nombre de Jesús, es necesario caminar en santidad. Este versículo sigue siendo una advertencia para todos, no solo para los predicadores. Nos recuerda que lo más importante no es lo que hacemos, sino quiénes somos en Cristo. No es el éxito ministerial lo que define nuestra relación con Dios, sino nuestra obediencia a su palabra. Al final, lo que determinará nuestra eternidad no será cuántas personas nos escucharon, sino si realmente fuimos fieles a aquel que nos llamó. Mateo 7:22 es un recordatorio de que no todos los que hacen obras en el nombre de Jesús están realmente en su voluntad. Lo más aterrador de este versículo es que quienes se presentan ante Él están convencidos de que deberían ser aceptados. No son personas que rechazaron a Dios abiertamente ni que vivieron en pecado descarado sin mencionar su nombre. Son individuos que predicaron, sanaron, echaron fuera demonios y realizaron milagros. Sin embargo, todo eso no fue suficiente. ¿Por qué? Porque Dios no busca una manifestación externa de espiritualidad, sino una vida rendida a su voluntad. Este principio se encuentra en muchos pasajes de la Biblia. En Isaías 29:13, Dios dice que hay quienes lo honran con sus labios, pero su corazón está lejos de Él. Este es el problema fundamental en Mateo 7:22. La boca puede pronunciar el nombre del Señor, las manos pueden realizar señales en su nombre, pero si el corazón no está alineado con su voluntad, nada de eso tiene valor. Jesús mismo dejó claro en Juan 4:24 que Dios busca adoradores, que lo adoren en espíritu y en verdad. No basta con las acciones externas, debe haber una conexión genuina con el Padre. Uno de los mayores ejemplos de esto en la Escritura es el de Balaam. En Números 22:38, Balaam afirma que solo puede hablar lo que Dios le diga. Sin embargo, a pesar de que profetizó correctamente y usó el nombre de Dios, su corazón estaba inclinado hacia la avaricia y la desobediencia. En 2 Pedro 2:15 se menciona que Balaam amó el pago de la injusticia. Esto nos muestra que no todos los que profetizan en el nombre del Señor son aprobados por Él. Balaam tenía la apariencia de un profeta verdadero, pero su motivación estaba corrompida. Hoy en día, este mismo problema persiste en muchos ministerios. Hay predicadores que proclaman la palabra, que hacen milagros y que tienen una gran influencia, pero cuya vida privada está lejos de Dios. La Biblia advierte sobre esto en Tito 1:16, diciendo que hay quienes profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Este es el peligro de confiar en los dones en lugar de en la relación con Dios. Los dones son irrevocables, como dice Romanos 11:29, lo que significa que alguien puede seguir operando en ellos, incluso si su vida no está en comunión con Dios. Uno de los ejemplos más impactantes de esto se encuentra en la historia de Sansón. En Jueces 16:20, después de haber jugado con el pecado repetidamente, se dice que Sansón no sabía que el Espíritu del Señor se había apartado de él. Esto es aterrador, porque nos muestra que una persona puede estar tan acostumbrada a operar en la unción que ni siquiera nota cuando Dios ya no está con ella. Esto es lo que sucede con aquellos mencionados en Mateo 7:22. Siguen ministrando, siguen haciendo señales, pero en realidad ya no tienen comunión con Dios. Por eso, la verdadera marca de un siervo de Dios no es lo que hace públicamente, sino lo que es en secreto. En Mateo 6:6, Jesús dice que el Padre recompensa a aquellos que buscan su presencia en lo secreto. No se trata de la cantidad de sermones predicados, sino de la profundidad de la relación con Dios.
No se trata de la cantidad de milagros, sino de la santidad en lo oculto. Este principio es clave porque demuestra que no todo lo que brilla es oro. En 2 Corintios 11:13, Pablo advierte que hay falsos apóstoles que se disfrazan como ministros de justicia. Esto significa que no todo aquel que predica con autoridad es realmente aprobado por Dios. El enemigo también puede imitar señales y prodigios, como se vio en Éxodo 7:11, cuando los magos de Egipto replicaron los milagros de Moisés. Pero la verdadera diferencia está en la obediencia a Dios. El problema con los mencionados en Mateo 7:22 es que se enfocaron en lo visible y no en lo esencial. Creyeron que hacer milagros era una prueba de su relación con Dios, cuando en realidad la verdadera señal de un siervo de Cristo es el fruto de su carácter. Jesús dijo en Mateo 7:20, «Por sus frutos los conoceréis». No por sus milagros, no por sus profecías, no por la cantidad de personas que lo siguen, sino por el fruto de su vida. Este es el gran llamado de atención para todos los que sirven en la obra de Dios. Es un recordatorio de que no podemos basar nuestra seguridad espiritual en lo que hacemos para Dios, sino en quiénes somos en Él. Es posible estar ocupados en el ministerio y, sin embargo, estar lejos de Dios. Es posible predicar con elocuencia y aún así no ser conocidos por Cristo. La pregunta clave no es cuánto hacemos para Dios, sino si realmente somos suyos. La advertencia de Mateo 7:22 sigue siendo relevante hoy más que nunca. En un mundo donde el éxito ministerial muchas veces se mide por la cantidad de seguidores, de milagros o de reconocimiento, la Biblia nos recuerda que lo único que importa es la relación genuina con Dios. Al final, lo que determinará nuestra eternidad no es lo que hicimos, sino si Cristo realmente nos conoce. Si hay algo que debemos entender sobre Mateo 7:22, es que el autoengaño es una de las trampas más peligrosas dentro del cristianismo. Las personas a las que Jesús se refiere en este versículo no son ateos ni enemigos declarados de Dios. Son personas que se creían salvas, que estaban convencidas de que servían a Dios y que incluso vieron milagros en su ministerio. Sin embargo, en el juicio final, descubren una verdad aterradora: nunca fueron aprobadas por Dios. Esta es una de las revelaciones más impactantes de la Escritura, porque nos muestra que es posible vivir engañados espiritualmente sin darnos cuenta. La Biblia nos advierte repetidamente sobre este peligro. En Jeremías 17:9 se nos dice que el corazón es engañoso más que todas las cosas. Esto significa que podemos creer que estamos en el camino correcto cuando en realidad estamos perdidos. La única forma de evitar este engaño es evaluarnos a la luz de la palabra de Dios. No basta con sentirnos espirituales o con que otros nos reconozcan como siervos de Dios. Lo único que realmente importa es si Dios nos reconoce como suyos. Un ejemplo de esto se encuentra en la vida de Saúl. En 1 Samuel 28:6, cuando Saúl intentó buscar a Dios, no recibió respuesta. A pesar de que había sido ungido como rey, había llegado a un punto donde Dios ya no estaba con él. Saúl todavía tenía su trono, todavía tenía poder, pero lo más importante le había sido quitado: la presencia de Dios. Esto nos recuerda que es posible seguir funcionando en un ministerio sin darnos cuenta de que Dios ya no está allí. En Mateo 7:23, Jesús no solo dice «nunca os conocí», sino que añade «apartaos de mí, hacedores de maldad». Esto significa que aunque estas personas hacían obras en su nombre, sus vidas estaban marcadas por la iniquidad. Este es un punto crucial. No es suficiente con hacer cosas para Dios si nuestras vidas no están en santidad. En Hebreos 12:14 se nos dice que sin santidad nadie verá al Señor. No importa cuántos milagros o predicaciones haya en un ministerio, si no hay santidad,
no hay comunión con Dios. El problema con muchos predicadores hoy en día es que han aprendido a operar en el ministerio sin depender de Dios. Han perfeccionado su elocuencia, han estudiado estrategias de crecimiento, han aprendido a emocionar a las multitudes, pero han perdido su relación con Cristo. En Juan 15:6, Jesús advierte que el que no permanece en él es echado fuera como una rama seca. Esto nos muestra que no importa cuánto fruto parezca haber en el ministerio de una persona, si no permanece en Cristo, será desechado. Este mensaje no es solo para los pastores o líderes, sino para todo creyente. La Biblia nos dice en 2 Corintios 13:5 que debemos examinarnos a nosotros mismos para ver si estamos en la fe. No podemos dar por hecho que estamos bien con Dios solo porque servimos en la iglesia o porque otros nos consideran espirituales. La verdadera seguridad solo se encuentra en una relación real con Cristo. El peligro de confiar en las obras en lugar de en la gracia de Dios se ve claramente en Lucas 18:11, donde el fariseo ora diciendo: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Este fariseo confiaba en su justicia propia, en lo que hacía, en su religiosidad. Pero Jesús dejó claro que no fue justificado. Lo mismo sucede con aquellos en Mateo 7:22. Se presentan ante Dios basándose en lo que hicieron, en vez de depender de su gracia. El verdadero cristiano no se apoya en sus obras, sino en la obra de Cristo en la cruz. Efesios 2:8-9 nos dice que la salvación es por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Sin embargo, muchos han caído en el error de creer que su servicio a Dios los hace aceptables ante Él. Piensan que porque predican, oran o hacen milagros, tienen asegurada su salvación. Pero la Biblia es clara: la única seguridad está en conocer a Cristo y ser conocidos por Él. La gran pregunta que debemos hacernos no es cuántas cosas hemos hecho para Dios, sino si realmente vivimos en comunión con Él. En 1 Juan 3:6 se nos dice que todo aquel que permanece en Cristo no peca. Esto significa que el que realmente es de Dios tiene una vida transformada. No se trata solo de manifestaciones externas, sino de una vida de obediencia. El mensaje de Mateo 7:22 no es para causar miedo, sino para despertar a aquellos que están confiando en lo equivocado. Es un llamado a examinar nuestras vidas y asegurarnos de que nuestra fe no es superficial. Al final, lo que importa no es la cantidad de personas que nos escucharon predicar, sino si realmente conocemos a Jesús y vivimos en su voluntad. Uno de los aspectos más aterradores de Mateo 7:22 es la sorpresa de quienes reciben el rechazo de Jesús. Estas personas están convencidas de que pertenecen a Él, pero descubren demasiado tarde que nunca fueron suyas. Esto nos lleva a una verdad difícil de aceptar. Es posible estar seguro de algo y, aún así, estar completamente equivocado. El autoengaño es una de las armas más sutiles del enemigo, y una de las razones por las que Jesús nos advirtió repetidamente sobre la necesidad de examinarnos a nosotros mismos. El problema fundamental de estos predicadores no era que no hicieran cosas en el nombre de Jesús, sino que nunca fueron conocidos por Él. En otras palabras, no tenían una relación con Dios, sino solo una apariencia de espiritualidad. Esto es lo mismo que ocurrió con los hijos de Seba en Hechos 19:13-16. Estos hombres intentaron echar fuera demonios usando el nombre de Jesús, pero no tenían ninguna autoridad real porque no conocían a Cristo personalmente. El resultado fue que los demonios los atacaron y los hicieron huir avergonzados. Esta historia es un recordatorio de que el nombre de Jesús no es una fórmula mágica. Solo aquellos que tienen una relación con Él pueden operar bajo su autoridad genuina. Es por eso que en toda la Escritura encontramos advertencias sobre la importancia de vivir en santidad y comunión con Dios. En 2 Timoteo 2:19,
Pablo dice, «Conoce el Señor a los que son suyos». Esto nos muestra que no basta con decir que pertenecemos a Cristo. Él mismo debe reconocer que le pertenecemos. Muchas personas pueden engañar a otros con su apariencia de piedad, pero nunca podrán engañar a Dios. En Mateo 25:1-12, Jesús cuenta la parábola de las 10 vírgenes, donde 5 de ellas tenían suficiente aceite en sus lámparas y 5 no. Cuando llegó el momento de entrar en el banquete, aquellas que no estaban preparadas fueron rechazadas con las mismas palabras que Jesús usa en Mateo 7:23. No os conozco. Esta parábola es una advertencia sobre la necesidad de estar en una relación genuina con Dios y no solo confiar en nuestras actividades religiosas. Uno de los errores más comunes de quienes confían en sus obras es que creen que Dios está obligado a aceptarlos por lo que han hecho. Pero la Biblia nos deja claro que la salvación es por gracia y no por obras, como dice Efesios 2:8-9. Nadie puede presentarse ante Dios y exigir ser aceptado por sus méritos. Todo lo que recibimos de Él es por su misericordia, no por lo que hayamos logrado. El fariseo en Lucas 18:9-14 es un claro ejemplo de este error. Se presentó ante Dios con una actitud de autosuficiencia, enumerando sus buenas acciones y comparándose con los demás. Sin embargo, fue el publicano quien reconoció su necesidad de misericordia, el que fue justificado. Esto nos enseña que lo que Dios busca no es un historial de buenas obras, sino un corazón humilde y dependiente de Él. Otro gran peligro es la mentalidad de éxito en el ministerio. Muchos creen que si su iglesia crece, si la gente los sigue, si tienen una gran plataforma, eso significa que Dios está con ellos. Pero la Biblia nos advierte que el éxito visible no es garantía de aprobación divina. En Apocalipsis 3:1, Jesús le dice a la iglesia de Sardis, «Tienes nombre de que vives, pero estás muerto». Esta iglesia tenía una reputación de estar activa y viva, pero a los ojos de Dios estaba espiritualmente muerta. En la historia del rey Usías encontramos otra advertencia importante. En 2 Crónicas 26:5 se dice que mientras Usías buscó a Dios, prosperó. Pero más adelante, en el versículo 16, se menciona que cuando se hizo fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Su éxito lo llevó a la arrogancia y al final fue rechazado por Dios. Lo mismo puede ocurrir con cualquier predicador que confía más en su influencia y logros que en su comunión con Dios. En Juan 6:66 vemos que muchos discípulos abandonaron a Jesús cuando su mensaje se volvió difícil de aceptar. Esto demuestra que no todos los que siguen a Cristo lo hacen por las razones correctas. Algunos buscan bendiciones, otros buscan poder y otros simplemente quieren ser parte de algo grande. Pero Dios no busca multitudes, busca corazones rendidos. La gran lección de Mateo 7:22 es que lo que realmente importa no es lo que hacemos para Dios, sino si verdaderamente le pertenecemos. Al final, cuando estemos ante su presencia, no habrá lugar para justificaciones. La única pregunta que realmente importará será, ¿conoces a Jesús? Y más importante aún, Él te conoce a ti. El mensaje de Mateo 7:22 es una advertencia que debe llevarnos a la reflexión más profunda. No es un versículo dirigido solo a pastores o predicadores, sino a todo aquel que cree estar sirviendo a Dios sin asegurarse de que realmente está en comunión con Él. Es posible tener una vida llena de actividades religiosas y, sin embargo, estar completamente perdido. El peligro de confiar en las obras, en los dones o en la apariencia de espiritualidad es que nos puede llevar a una falsa seguridad. Pero cuando llegue el día del juicio, lo único que importará será si realmente pertenecíamos a Cristo. Jesús nos deja claro que en el día final no habrá engaños ni justificaciones. Nadie podrá argumentar con Dios ni tratar de convencerlo con una lista de buenas obras. Lo que determinará nuestra eternidad no será lo que hicimos, sino nuestra relación con Él.
Por eso en Apocalipsis 20:12 se menciona que los libros serán abiertos y cada persona será juzgada según lo que esté escrito en ellos, no según lo que la gente pensaba de ellos, ni según lo grande que fue su ministerio, sino según lo que Dios vio en sus corazones. Uno de los aspectos más impactantes de Mateo 7:22 es la insistencia de estas personas en sus propias obras. No apelan a la gracia de Dios ni a su misericordia, sino a lo que hicieron. Esto demuestra que nunca entendieron el verdadero evangelio. Creían que su salvación estaba asegurada por sus logros y no por su relación con Cristo. Es el mismo error de los fariseos, quienes confiaban en su justicia propia en lugar de depender de la gracia de Dios. En la historia del joven rico, en Mateo 19, 16, 22, vemos un ejemplo de alguien que creía estar en el camino correcto. Este joven se acercó a Jesús con la intención de heredar la vida eterna, convencido de que había cumplido todos los mandamientos. Pero cuando Jesús le pidió que renunciara a sus riquezas y lo siguiera, se alejó triste. Su problema no era la falta de conocimiento, sino la falta de entrega total a Dios. Lo mismo ocurre con muchos que piensan que su servicio a Dios es suficiente, pero no han rendido completamente su corazón a Él. En Juan 15:8, Jesús dice que el verdadero discípulo es aquel que da fruto. Pero este fruto no se refiere a milagros, ni a cantidad de seguidores, sino al fruto del Espíritu, como se menciona en Gálatas 5, 22, 23. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Estas son las señales de una vida transformada por Dios. La verdadera medida de nuestra relación con Dios no está en los dones espirituales, sino en nuestro carácter. En 1 Corintios 13, 1-3, Pablo dice que podemos hablar en lenguas, profetizar y hacer grandes obras, pero si no tenemos amor, de nada sirve. Esto significa que alguien puede tener un ministerio impresionante y aún así estar completamente separado de Dios. El mayor peligro para un predicador o cualquier creyente no es el fracaso, sino el éxito sin Dios. En 2 Reyes 5, 20, 27, vemos cómo Giezi, el siervo de Eliseo, cayó en la codicia y trató de obtener riquezas con engaño. Creyó que podía aprovecharse de su posición, pero terminó siendo castigado con lepra. Su historia nos recuerda que no basta con estar cerca de un ministerio poderoso si nuestro corazón no está alineado con Dios. El mensaje de Mateo 7:22 debe llevarnos a una pregunta fundamental. ¿Conocemos realmente a Dios? No si predicamos bien, no si tenemos influencia, sino si nuestra vida refleja a Cristo. En 1 Juan 2, 3, 4 se dice que la evidencia de conocer a Dios es guardar sus mandamientos. No se trata de cuánto hacemos en su nombre, sino de cuánto vivimos en su voluntad. Al final, lo único que determinará nuestro destino eterno es si somos conocidos por Cristo. En Lucas 13, 24, 27, Jesús vuelve a repetir la misma frase: no os conozco, apartaos de mí. Esto nos muestra que esta advertencia no es un caso aislado, sino una realidad que muchos enfrentarán. No podemos vivir confiando en nuestras propias obras, sino en la gracia y la transformación que viene de una relación verdadera con Dios. Este mensaje no es para causar miedo, sino para llevarnos al arrepentimiento y a una búsqueda sincera de Dios. No basta con ser parte de un ministerio, ni con ver señales y prodigios. Lo único que realmente importa es nuestra comunión con Cristo. Que no seamos hallados confiando en lo que hacemos, sino en aquel que nos salvó por gracia y nos llama a vivir en obediencia. Este versículo no solo es una advertencia, sino una oportunidad de hacer un alto y evaluar nuestra relación con Dios. Mateo 7:22 nos muestra que no es suficiente hablar en el nombre de Jesús, predicar con elocuencia o realizar señales. Lo que realmente importa es ser conocidos por Él. Pero, ¿cómo podemos estar seguros de que estamos en su voluntad? La clave está en la obediencia y en una relación genuina con Cristo.
En Juan 10:27, Jesús dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Esto significa que el verdadero cristiano no solo proclama a Jesús, sino que lo sigue. No se trata de cuánto hacemos en el ministerio, sino de cuánto vivimos en su presencia. La pregunta más importante no es cuánto sirves a Dios, sino conoces a Dios y Él te conoce a ti. Uno de los mayores errores que podemos cometer es asumir que nuestra salvación está garantizada solo porque estamos activos en la obra de Dios. La historia de Judas Iscariote es una prueba de esto. Caminó con Jesús, vio milagros, escuchó la enseñanza del Maestro y sin embargo su corazón nunca fue transformado. En Juan 6:70 Jesús dice que uno de sus discípulos era un diablo. Esto significa que es posible estar cerca de la verdad y aún así estar perdido. El problema de Mateo 7:22 no es la falta de obras, sino la falta de una relación con Dios. La salvación no se basa en el desempeño, sino en la gracia de Cristo. En Efesios 2:8-9 se nos recuerda que no somos salvos por obras, sino por la fe en Jesús. Si confiamos más en lo que hacemos que en la obra de Cristo en la cruz, estamos en peligro de vivir engañados. Esta advertencia nos llama a un examen personal. En 2 Pedro 1:10 se nos exhorta a asegurarnos de nuestra vocación y elección. Esto significa que debemos evaluar si nuestra fe es real y si nuestra vida refleja un verdadero compromiso con Cristo. No basta con conocer la Biblia o predicar bien. Es necesario vivir lo que predicamos. La verdadera prueba de nuestra relación con Dios no está en los milagros ni en la cantidad de seguidores que tenemos, sino en nuestro carácter. Gálatas 5:22 nos habla del fruto del Espíritu: amor, gozo y paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Estos son los verdaderos indicadores de una vida transformada por Dios. Sin ellos, cualquier manifestación externa es solo una ilusión. Muchos en el día final se sorprenderán al escuchar a Jesús decir: nunca os conocí. Pero hoy todavía tenemos la oportunidad de corregir nuestro camino. Dios nos llama a una relación auténtica con Él, basada en la obediencia y la comunión diaria. En Apocalipsis 3:20, Jesús dice que está a la puerta y llama. Si realmente queremos ser conocidos por Él, debemos abrirle nuestro corazón y permitir que su Espíritu transforme nuestra vida. Este mensaje no es para causar temor, sino para despertar la necesidad de una fe genuina. No se trata de cuánto trabajamos en el ministerio, sino de cuánto vivimos en Cristo. Al final, lo único que importará será si Jesús nos reconoce como suyos. No confiemos en nuestras obras ni en nuestra reputación, sino en una relación real con Dios. Hoy es el momento de reflexionar y tomar una decisión. ¿Estamos viviendo una fe superficial basada en actividades o estamos realmente en comunión con Dios? ¿Estamos confiando en nuestras obras o en la gracia de Cristo? Que esta advertencia nos lleve a un arrepentimiento sincero y a una búsqueda genuina del Señor. No esperemos hasta que sea demasiado tarde. Si este mensaje ha tocado tu corazón, es momento de actuar. Busca a Dios con sinceridad, arrepiéntete de cualquier engaño espiritual y comprométete a una relación real con Él. Comparte este mensaje con otros para que más personas puedan despertar a la verdad. Y si quieres seguir recibiendo enseñanzas profundas de la palabra de Dios, suscríbete, deja tu comentario y comparte este contenido, porque al final lo único que realmente importa es si Jesús nos conoce.